Buenos días, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Amén. Amén. Bendecidos va por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos en victoria? Amén. Claro que estamos en victoria en el Señor Jesucristo. Sabías de antemano que toda la semana la pasamos en peligro, pero por eso Dios siempre estará con nosotros y es una victoria que todos estemos aquí, pero no es por nosotros mismos, sino por el Señor Jesucristo. Hermanos, eso me da un gusto verlos. Damos la bienvenida a la hermana Patricia, que ya va a estar más seguido con nosotros. Vamos a estar orando más que nada por el hermano Francisco, que se encuentra un poco enfermo. Y como iglesia vamos a orar. Si inclinamos nuestro rostro en cuestión de humildad ante el Señor Jesucristo, Señor de los cielos, le damos gracias por este día hermoso y maravilloso que usted nos da, Señor. En estos momentos como iglesia, en una misma mente y corazón, pedimos por el hermano Francisco, mi Dios. Señor de los cielos, por favor, Señor, que usted lo levante, Señor, de esta enfermedad del COVID, Santo Padre, Dios de los cielos, que aún sigue acechando al mundo, mi Dios, pero nosotros creemos en su poder, mi Dios. Usted es el que nos salva de todo mal, Dios de los cielos, Señor Jesús. Por eso pedimos en este día por él, Padre hermoso, Señor Jesucristo, que usted ponga su mano de poder sobre él, Dios de los cielos, Señor Santo, y lo pueda levantar prontamente de esta enfermedad para que él siga ocupándose de su hogar, Señor de los cielos, como varón de casa que es, Señor de los cielos, Señor Jesús. Pido una oración especial para todos mis hermanos aquí presentes, Señor. Yo no conozco su corazón de ellos, pero usted sí los conoce, mi Dios. Usted sabe aquellos corazones que vienen cargados, Señor, trabajados, pero creemos en sus promesas que usted los hará descansar, Santo Padre, Dios de los cielos, Señor Jesucristo. No por nada usted es el maestro del universo, mi Dios. Usted es el diseñador por excelencia, Señor. Usted es el Dios todopoderoso, Señor de los cielos, Señor Jesús. Dejamos este servicio en sus manos, Padre Santo, creyendo por fe que usted estará con nosotros, mi Dios, paseándose de un lado a otro, Señor de los cielos, escudriñando nuestros corazones de los que estemos sentados, mi Dios, parados. Usted verá lo que tenemos y lo que no sirve. Le pedimos que usted lo saque de nosotros, Dios de los cielos, Dios bendito. ¿A quién podemos ir si no es a usted, Señor Jesús? Porque usted tiene dichos de vida eterna, Padre hermoso, Señor Jesús. Le damos gracias, mi Dios, y dejamos esta alabanza en sus manos, Santo Padre, y en su santo nombre oramos a usted, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, nuevamente tengan todos ustedes, mis hermanos. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Yo creo que a todos pues nos toca el Señor cuando cantamos estas alabanzas. Y pues yo creo que pues en ocasiones hasta lloramos, ¿verdad? Pero eso es bueno porque ahí vemos que el Señor está con nosotros en verdad. Bueno, en este día, mi hermano, quiero tratar algo muy importante para todos ustedes. Prácticamente es una invitación para que ustedes puedan beneficiarse como yo me he beneficiado. Estos estudios se realizan los miércoles, mi hermano, de suma importancia. Es algo trascendental para todo cristiano. Y es en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Entonces, en ocasiones no vemos muchas caras, vemos pocas, pero déjame decirte que yo he aprendido demasiado en cuanto a estos estudios. Algo que me gustó el miércoles, una frase que dijo el pastor Javier, dijo que no únicamente debemos de vivir únicamente de los sermones. Yo creo que sino dijo él, sino de la palabra, o sea, de la palabra, donde los días miércoles la palabra se escudriña, paso a paso se va escudriñando. Entonces, por eso es tan importante que nosotros asistamos. O sea, todo lo que te ofrece tu iglesia local, siempre y cuando sea espiritual, debemos de asistir. No de apoyar, sino de asistir para fortalecer nuestra fe. Amén, mis hermanos. Por eso fue mi intención, compartir esto que vamos a estar hablando. Hace 6 semanas estuvimos viendo en cuanto, bueno, el tema principal se tituló El Espíritu Santo
en nuestras vidas. Ese fue el título de del Espíritu Santo, y se llevó por 6 sesiones. Cada estudio se trata de 6 sesiones. Y quiero compartirte algo en cuanto a lo que yo aprendí, y quizás todos los que asistimos aprendimos. Bueno, la primera sesión, que fue dirigida por el hermano Alejandro Villalobos en ausencia del pastor Javier, esta sesión se tituló Convencido por el Espíritu. Y esto fue lo que aprendimos en cuanto al Espíritu Santo, que convence del pecado, pero también señala la verdad de la salvación. Fíjese bien, o sea, es algo tan importante porque si usted se da cuenta, nunca, casi por lo regular, usamos al Espíritu Santo. Siempre nos enfocamos en el Señor Jesucristo, pero en sí es uno solo, ¿verdad? Pero, y déjame compartir esto, lo que yo aprendí. Bueno, no es fácil decirlo lo que yo aprendí, pero en primer encuentro de un ser humano en su estado natural con el Espíritu Santo no puede ser nada menos que un choque duro y penoso, ¿verdad? Pero también glorioso, y damos gracias a Dios que pasó, porque si no, tú no estuvieras aquí, ni yo tampoco. Amén. En otras palabras, para que se entienda mejor, es nada menos que un encuentro entre el pecado y la santidad. Por eso es tan duro este golpe que nosotros por primera vez enfrentamos. O sea, para ser más exacto, hermano, no cabe duda que hemos caído de la gracia de Dios. Somos pecadores, todos somos pecadores, y quizás a menudo excusamos y razonamos de la manera en que vivimos, pero en unas ocasiones funciona bien, siempre y cuando nos comparemos con otros pecadores. Amén. Y eso es cuando aún no hemos conocido del Señor Jesucristo. Pero cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, todo argumento pierde su valor, porque el Espíritu Santo nos revela con su sola presencia que hemos pecado contra Dios. Amén, amén. Pero esto no es lo único que llegamos a entender o a razonar en cuanto al Espíritu Santo, porque Él también nos habla o nos dice en cuanto a la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y esto fue lo que yo he estado aprendiendo en estas sesiones. En su obra inicial de convicción, no podemos negar que el Espíritu Santo nos ha revelado acerca de nosotros mismos, pero también nos ha revelado acerca del Señor Jesucristo. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús habla a personas en particular, pero también dice la palabra que habla a grandes multitudes. De hecho, dice la palabra que los dejaba, ¿cómo los dejaba el Señor? Los dejaba maravillados, también perplejos, y como dijéramos en México, los dejaba anonadados de la forma de enseñar. Dicen que Él enseñaba como alguien que tenía autoridad, y eso era así. El Señor hablaba porque Él tenía la autoridad. Muchos lo criticaban, pero Él era el Hijo de Dios. Por eso Él tenía esa autoridad para poder enseñar, y la gente quedaba maravillada. En cambio, en la víspera de su crucifixión, o sea, cerca de su muerte, Jesús habló a sus discípulos en privado. Como vimos anteriormente, primero habló a grandes multitudes, a personas en particular. Nos acordamos de Nicodemo, ¿verdad? Habló en particular con él y otros más. Sin embargo, en esta ocasión, Él habla con sus discípulos en privado. De hecho, dice la palabra de Dios que los llamó al aposento alto para hablar con ellos. Esto lo puedes ver en Juan 13:17, y lo hizo con mucha claridad para que ellos pudieran entender. Uno de los temas que trató fue de la venida de la obra indispensable del Espíritu Santo
en el mundo. Eso fue lo que trató con sus discípulos y sobre todo su manera de obrar en la vida del creyente. Otra cosa que aprendimos también, o que aprendí, fue en cuanto al Evangelio de Juan. Jesús es el eje de la revelación divina redentora y el Espíritu Santo viene en parte, fíjese, viene en parte para asegurar que esto nunca se pierda de vista. ¿Sí? ¿Sí podemos entender? ¿Por qué crees que la palabra de Dios nunca será destruida? Aunque han tratado de destruirla, pero no han podido. El Espíritu Santo está al cuidado de ella. Amén. También aprendí algo muy importante, que el Espíritu Santo, fíjese bien, el Espíritu Santo no reside dentro del cristiano para ejecutar su voluntad de él. No es así. Muchos piensan eso, pero no es así. El Espíritu es tan caballeroso que te deja decidir a ti lo que tú quieres hacer. Aunque sí redarguye tu corazón y cuando tú vas a hacer algo malo te dice y sientes, pero a veces no hacemos caso. El Espíritu Santo, al contrario, Él armoniza con los seguidores de Cristo, les ayuda para que ellos puedan proclamar la verdad del Señor Jesucristo a la mente pecadora de la gente. Él nos apodera para poder nosotros hablarle a toda gente que aún no ha conocido del Señor Jesucristo. Así como el Espíritu Santo apunta al Salvador, fíjese bien, el Salvador a su vez apunta a su Padre Celestial. En todo esto vale la pena reconocer que la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está comprometida a cuidar de los seguidores del Señor Jesucristo y no dejarnos huérfanos, sino dejarnos, el Señor Jesucristo nos dejó al Consolador, que es el Espíritu de Dios, que está con nosotros en todo momento. Amén. Y esto fue debido a su crucifixión, o sea, a su muerte, pero no sería así, porque Él buscó la manera en su gran amor de que ellos entendieran que no iban a quedar solos, sino que iban a tener un compañero que iba a estar lado a lado, que iba a estar dentro de ellos para que ellos tuvieran poder para proclamar la verdad de Cristo y su evangelio a toda gente que no conocido del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante, mis hermanos, que nosotros asistamos los miércoles para poder entender lo que es la Escritura del Señor. El apóstol Pablo muy acertadamente lo dijo, que prácticamente no se debe de leer, sino se debe de escudriñar las Escrituras. Si nosotros la leemos, puedes leerla 7, 5 veces, pero ¿qué hay de que la hayas entendido? Tenemos que escudriñar, y aquí es lo que se hace los días miércoles, mi hermano. Por eso la invitación es esa, que tú asistas para tu beneficio tuyo, porque prácticamente es lo que queremos, es crecer en fe, para que así cuando vengan esos problemas duros, nosotros estemos fortalecidos en el Señor y pongamos toda la confianza en Él y no en nosotros mismos. El Señor Jesucristo nos manda a que nos alimentemos de la palabra del Señor. Mi frase favorita siempre ha sido, y a lo mejor ya ustedes la han escuchado, no solo de pan debe de vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermano, haz un sacrificio. ¿Tú crees que no es bueno venir a aprender todo esto? Dime tú si no es bueno. Porque no únicamente del sermón, aquí puedes tú participar, tú te puedes envolver, tú puedes hablar, tú puedes expresar tu sentir. Por eso es mi idea de hablarte del día miércoles. Hermano, créeme, es esencial que nosotros aprendamos
no nos baste nada más un día, hermanos. Es cierto, es bueno, es excelente, pero qué mejor venir a seguir buscando del Señor Jesucristo. ¿Acaso no somos cristianos? ¿Acaso no somos discípulos del Señor? Por lo tanto, ¿por qué dejar al Señor solo? Tenemos que venir al banquete que Él siempre prepara. Venir a alimentarnos de su palabra como debe de ser, mi hermano. Y créeme que aprendemos tanto. En un sermón lo escuchas y es bonito, pero la diferencia es de que ahí tú vas a poder participar. Aparte de eso, vas a poder preguntar lo que tú no entiendas. Hay que hacer un sacrificio, hermano. Hay tiempo para todo, es cierto, así lo dice la palabra, pero yo creo que este es un tiempo más importante de todos los tiempos que tú pudieras tener. ¿Sí? El día miércoles, ven, a las 7 te esperamos, mi hermano. A las 7 de la noche es cuando empieza el alimento fuerte de lo espiritual. Y ya si tú quieres venir a las 6:15, aquí el pastor Javier siempre se molesta en cocinar. Y déjame decirte que cocina de toda región, y no me dejará mentir la hermana Verónica, que le encanta. Entonces, yo creo que, y si no puedes venir a las 6:15, ven a alimentarte de la palabra del Señor. Yo creo que todos podemos, mis hermanos, pero a veces en nosotros entra un espíritu de pereza que no podemos con él. Pero hay que pedirle al Señor que lo saque, que lo destierre de nosotros. El Señor es el Todopoderoso. Entonces, si le pedimos a Él, Él lo va a hacer. Amén, hermanos. Pues gracias, vamos a orar. Vamos a estar orando por este servicio. Y vamos a empezar. Señor de los cielos, le damos gracias nuevamente, Señor. Pero antes de todo queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, Señor. Por todas nuestras ofensas, Dios de los cielos, Dios bendito, Señor Jesús. Usted es un Dios de amor. Usted es el único Dios todopoderoso. Y por eso, Señor, nosotros queremos agradecerle por lo que nos da la vida, Señor, de este día, Señor. Por dejarnos permitir llegar hasta aquí con bien, Señor. De la misma manera le pedimos que usted nos lleve con bien a nuestros hogares dentro de unas horas, mi Dios. Y pedimos por este servicio, Señor, que usted proteja la mente y corazón del pastor que va a exponer su palabra, Señor. Como iglesia pedimos una protección especial para él, Señor de los cielos, Señor Jesús. También pido por todos mis hermanos aquí, Señor, presentes, que usted los bendiga grandemente, que usted deje caer bendiciones sobre sus hogares, sobre sus hijos, Señor, y le damos gracias, Señor, y en su santo nombre oramos a usted, Señor Jesús. Amén y amén. Este miércoles vamos a estar viendo la segunda sesión que tiene que ver con el prójimo. Estamos viendo quién es nuestro prójimo, cómo amar a nuestro prójimo, cómo ser el prójimo que otros necesitan ver que seamos. La pregunta no es quién es mi prójimo, todos sabemos quién es nuestro prójimo. La pregunta es, ¿soy el prójimo que otros necesitan que sea? Amén. Usted me escuchó anteriormente, la predicación, estuvimos tocando el tema de diga menos y haga más. Aleluya. Hoy vamos a estar viendo haga menos y ame más, porque es el amor el que nos motiva tanto a compartir como a demostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Para aquellos que están a cargo hoy de la iglesia infantil, si los niños, podemos retirar los niños, para que ellos puedan escuchar la palabra del Señor en su propio dialecto. Mientras tanto nos quedamos aquí a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Si tiene su Biblia, por favor, abra conmigo en 1 Corintios capítulo 13, conocido como el capítulo del amor. 1 Corintios capítulo 13, Pablo les escribe a la iglesia de Corinto debido a que estaban haciendo excepciones de persona. Los ricos se juntaban con los ricos, los pobres no les quedaba otra cosa de comportarse con los pobres, los judíos con los judíos, los griegos con los griegos. Y Pablo les escribe en cuanto al amor verdadero, y el amor que usa aquí es el amor sacrificial, el amor que piensa en los demás antes que en uno mismo. Y Pablo dice de esta manera: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena
o címbalo que retiñe. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias se acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejos, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Señor, venimos en pos de oración pidiéndote que sea tu palabra la que nos enseñe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a conocer tu verdad. Señor, tantas barreras que tiene el creyente, pero es nuestra responsabilidad de romper esas barreras para finalmente ser libres, verdaderamente libres en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a amar más y a hacer menos. A veces que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para amar a nuestro prójimo. Con el mismo amor con que tú nos amaste. Tu palabra dice, Señor, que Dios es amor. Y todo aquel que te conoce sabe amar. Porque el que no ama no es de Dios. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios diga, amén. Entonces, hay barreras en nuestras vidas que nos impiden verdaderamente llegar a ser lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Dios tiene buenos caminos, Él ha preparado buenos caminos, su voluntad es perfecta, es buena, y es para que nosotros estemos en ella. Él ha preparado obras antes de la fundación del mundo para que nosotros caminemos en ellas. Pero esto únicamente se debe hacer por medio del amor. Porque sin el amor, ¿de qué sirve hacer y estar ocupados en las cosas del Señor si no tenemos el amor de Dios? Este es el amor que fue derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Nos enseña la misma palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es que podemos romper esas barreras? ¿A qué me refiero? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿En qué área de su vida le gustaría que Dios haga algo supernatural o sobrenatural? ¿En qué área de su vida a usted le gustaría que Dios haga algo extraordinario? Algo imposible de que se pueda hacer con sus propias fuerzas. Algo que venga del Señor. ¿En qué área de su vida? Me refiero a lo mejor en sus relaciones. A lo mejor usted ha cometido un error en el pasado que todavía sigue siendo esas cicatrices de ese pasado sin olvido. A lo mejor usted tuvo relaciones que dañaron su vida, se abusaron de usted, de su cariño, de su amor, de su amistad. A lo mejor usted sigue escuchando el susurro de aquellos que decían que usted era esto, aquello y lo demás. Decisiones que tenemos que tomar, pero muchas veces decimos, ¿cómo voy a tomar estas decisiones si no soy nadie? No valgo para nada, según me decían cuando yo era chico. Estas son barreras que nos impiden muchas de las veces aún a tener una relación íntima con Dios.
Y cuando estoy hablando de barrera, estoy hablando de todo obstáculo que impide que nosotros podamos llegar a ser a nuestra máxima potencial de lo que Dios quiere que verdaderamente seamos en su relación matrimonial. A lo mejor usted tiene algún tipo de adicción. Todos nos tenemos que recuperar de algo, aún hasta de malos hábitos que uno adopta en esta vida. A lo mejor usted está pasando por un tiempo difícil en cuanto a las finanzas. Para aquellos que dicen, ¿dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañera? Me anhelo, deseo. No hay lugar más triste que una cama vacía. Problemas del matrimonio. A lo mejor tiene temor del futuro, de su salud. O a lo mejor una de las barreras más impactantes de muchos, pero no se dan cuenta, son las propias mentiras que uno cree de uno mismo. Mentiras que uno cree de uno mismo. Y esto ha sido programado desde nuestra juventud. Alguien nos dañó, alguien nos lastimó, alguien dijo algo negativo de nosotros y lo creímos. Y hoy día queremos hacer diferentes cosas para mejorar nuestra vida y ser verdaderamente esos siervos y siervas del Señor, pero creemos en nuestra propia mentira. ¿Qué barrera tiene usted que penetrar para poder ver la mano de Dios en acción? Como usted sabe, Dios no nos va a forzar a nadie. Como dijo el hermano, y es verdad, Él es caballero. Aunque Él produce en nosotros como el querer como el hacer, pero es nuestra decisión si lo voy o no lo voy a hacer. El Señor no nos va a capacitar para llamarnos a hacer algo que nosotros no querramos hacer. Él primero nos capacita, nos entrena, nos da de su Espíritu Santo, nos da de su compañía, de su promesa, para poder lograr lo que Dios quiere que seamos. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros vivamos una vida derrotada? Absolutamente no. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Es verdad, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo. Pero usted sabe, Él no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que tomar el primer paso. Es por eso que el justo únicamente por fe vivirá, no por explicaciones, no por obras, ni tampoco por visiones, ni señales, sino por fe. Y es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando estoy hablando de barreras, tenemos que entender de que desde que nosotros nacimos, hubieron barreras que tuvimos que romper. Cuando estábamos en el vientre de la madre, tuvimos que salir de ese vientre, ¿sí o no? Aleluya. Usted sabe, los huevitos llegan a un momento que la criatura que está dentro, en este caso sería el pollito, tiene que hacer lo que tiene que hacer para romper esa barrera y finalmente poder entrar a una nueva etapa de su vida, ¿sí o no? Aún más, en una granja allá en Argentina, mis primos y yo queríamos ver cómo el pollito salía del huevito. Y éramos impacientes. A un punto que Miguel Ángel, mi primo mayor, dijo, pues vamos a hacer lo posible. Ya están listos, según me dijo el tío, ya están listos. Y Miguel trató de romper el huevito. Es verdad, el pollito vivió, pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Porque es necesario que haga lo que haga para poder entonces tener las fuerzas en sus alas, para que el torrente sanguíneo pueda trabajar correctamente y pueda sobrevivir en una nueva etapa. Las chicharras, ¿usted conoce las chicharras? En México le dicen cigarras. Las cigarras, tal y cual como
las mariposas, tienen que hacer el esfuerzo que tienen que hacer para entonces sí las alas poder tener las fuerzas necesarias y poder volar. Si usted trata de ayudar a una cigarra salir de su cocoon, nunca lo haga porque no se forman correctamente las alas. De la misma manera, hay muchas barreras que nosotros tenemos que romper, pero lo tenemos que hacer con nuestras fuerzas. Sí nos gustaría que alguien nos ayude, pero el que nos solucione el problema no quiere decir que hemos aprendido a sobrepasar esas barreras. ¿Se explica? Nuestros hijos por lo general dicen, dame plata, préstame plata y el problema se me soluciona. Sí, pero ¿qué aprendiste? Tienes que aprender a ahorrar para no andar pidiendo plata cuando te acabas sin dinero, ¿sí o no? Eso es una de lo que yo aprendí primeramente de mi padre. Hay veces que iba y le pedía plata y dice, la mejor manera de ahorrar, no gastes. No gastas, vas a poder ahorrar. Gastas, no vas a poder ahorrar. ¿Se da cuenta? Te puedo solucionar el problema dándote el dinero, pero ¿cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a aprender? Entonces, con esto en mente, déjeme darle 3 definiciones a qué me refiero de barrera. La primera definición es un ataque ofensivo de las barreras del enemigo. Satanás, el enemigo, quiere mantenernos cautivos. No quiere que gocemos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y siempre va a estar tratando de susurrar, siempre va a estar tratando de hacernos recordar, siempre va a estar tratando de instigarnos a no hacer nada. Mire, para fracasar es muy fácil. No haga nada. Si usted no hace nada, va a fracasar. Pero el éxito viene cuando tratamos de hacer lo mejor que podemos hacer. ¿Sí o no? Poniendo el libro debajo de la almohada, usted no va a aprender matemática. Usted tiene que leer, tiene que aprender, tiene que hacer los ejercicios, ¿sí o no? De la misma forma en la historia y todo lo demás. Pero muchas de las veces somos flojos y queremos que alguien lo haga por mí. O dígame lo que a mí me gusta escuchar. No funciona así. Así no funciona. Y estas son las barreras que Satanás no quiere mantener. Nos quiere acercado a barreras para que nosotros cuando lleguemos a ella digamos, no, pues lo voy a hacer mañana. O cuando esté en mejor condiciones. Hoy es el día. Nunca deje mañana para lo que pueda hacer hoy. Después de todo, usted ya me escuchó. Mañana es el hoy de ayer, ¿sí o no? Y ayer ya pasó. El único tiempo donde nosotros vivimos es en el presente. Y la mejor decisión que uno puede tomar es hoy, no mañana. Ayer ya pasó. Hoy usted puede tomar la mejor decisión y vivir según la voluntad de Dios para poder romper todas estas barreras que nos impiden hacer lo que Dios quiere que seamos. La segunda definición que me gustaría compartir en cuanto a rompiendo barrera no es algo de esperar, es algo de actuar. Algún día será, algún día se va a cumplir, o espero que las cosas se mejoren. ¿En serio? La gente está llena de esperanza, pero no es la esperanza que nosotros vemos en la Biblia. La esperanza se basa en las promesas de Dios. Fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Nuestra fe se basa en las promesas de Dios. Esa es nuestra esperanza. Que todas sus promesas se cumplen y son para nuestro propio bien. Pero están aquellos que toman la palabra esperanza como si fuese parte de una conversación diaria. Déjenme dar un ejemplo. El otro día estaba hablando con esta persona que siempre me junto a tomar café. Y me dice, mire, Pastor Javier, finalmente conocí a una dama y me voy a casar. Oh, boy. Ok. ¿Y cuándo la conociste? Hace 3 semanas atrás. Oh, boy.
Ay, pero tengo esperanzas que todo me va a ir bien. ¿En serio? Sí, ¿dónde te vas a cansar? Nos vamos a Las Vegas. Oh, boy, peor todavía. ¿Quién te va a casar? ¿Elvis Presley o, verdad? Mahatma Gandhi? ¿Quién? Dice, pues estuve hablando, dice, con mi otro hermano, mi otro amigo, y él no resonó como usted. Él me dijo, espero que todo te vaya bien. Espero de esperanza, ¿se da cuenta? Pero hoy es el día. La misma palabra del Señor nos enseña en segunda de Corintios, capítulo 16, versículo 9, que va a estar en pantalla. Hoy es el día. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, nuestra esperanza se basa en las promesas de Dios. Porque los ojos de Jehová Crónicas quiero decir. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El Señor está con nosotros a todo tiempo. Él pone sus ojos sobre nosotros. Él está aún más con nosotros. Él ha puesto sus ojos sobre nosotros. Ha fijado sus ojos sobre nosotros. El mismo Cristo Jesús le dijo, con Dios nada es imposible. En Marcos nos enseña, en Lucas quiero decir, nos enseña la palabra del Señor. Como con Dios nada es imposible, dijo el Señor. Y después le hace esta pregunta tanto a María como a Marta. ¿Crees tú esto? ¿Se acuerda? Estaba frente de la tumba de su hermano Lázaro. Y le dijo, oye, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Crees tú esto? Sí, yo creo que cuando tú vengas va a haber una resurrección. No. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? Y finalmente tuvieron que admitir, sí, creemos. Pero lo tuvieron que ver. ¿Se da cuenta? Nuestra fe no pide una señal para entonces poder creer. Nuestra fe se basa en las promesas de Dios. Es nuestra esperanza. La tercera definición que me gustaría compartir en cuanto a rompiendo barreras es todo obstáculo en el camino espiritual. Todo obstáculo que impide que tengas esa relación que Dios quiere que tengamos con Él. Es una barrera. Es un obstáculo. Hay veces que el pecado, que nosotros no pedimos perdón porque nos gusta el pecado. Y vamos a ser sinceros, lo dije varias veces, pero es la verdad. ¿Sabe por qué pecamos? Algunos pecamos por tonto. Es verdad, por tonto que somos. Pero la mayor parte de nosotros pecamos porque nos gusta. Nos gusta. Hay una batalla dentro de nosotros. Y muchas las veces, sin querer queriendo, le damos la oportunidad a la carne en vez del espíritu. De otra manera, si el pecado no fuese atractivo y bonito, no lo haríamos. Si fuese feo y malo, no lo haríamos. Pero nos gusta. Y yo sé que hay veces que menciono cosas así y dicen, no, pues yo nunca escuché, pero es la verdad. No solo que es la verdad, es bíblico. Pablo mismo dice, lo que odio hacer, eso es lo que hago. Y lo que debo de hacer, no lo termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de la muerte? Gracias doy a Cristo Jesús. Nuestro Redentor, quien nos redimió, quien nos salva, quien nos perdona, quien nos purifica. Pero estas son las barreras, obstáculos en el camino espiritual. Puede ser muchos obstáculos. El mismo Cristo Jesús nos enseñó
yo también os digo que tú eres Pablo, Pedro quiero decir, pero que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿y qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es uno de esos obstáculos que Satanás, como dije anteriormente, pone obstáculos, pone barrera para que nosotros no podamos ser libres en la etapa nueva que Dios tiene para nosotros, en la estación nueva que Dios tiene para nosotros. Y como somos criaturas de hábitos, una vez que aprendemos un hábito, ahí nos quedamos. ¿Se doy cuenta de eso? Y a nadie nos gusta cambiar. No nos gusta el cambio. ¿O no? Se lo voy a demostrar. Usted viene a la iglesia y alguien está sentado en su banca. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O no? Esa es mi banca. No, hay lugar suficiente para todos en diferentes lugares. ¿O no? Usted se va al restaurante y le viene el mozo, la mesera que usted no está acostumbrado a tratar. Y, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Oh, está en la mesa. Entonces me voy a mover a la mesa 15 porque esa es la que a mí me gusta con Luis. No nos gusta el cambio. Pero nada cambia hasta que uno cambia. ¿Ha notado eso? Pero nosotros tendemos a hacer ¿qué? No, es tu culpa. Tú me pones así a mí. Tú me sacas de los quicios. No, es tu culpa, es tu culpa. Mire, hasta que uno empieza a apuntar para acá, las cosas terminan, las cosas cambian. ¿O no? Doña Modesta se levantó a la mañana, como siempre se levantaba, hacía desayuno a sus familias, antes de ir a la escuela los chicos se juntaban y ella, doña Modesta, les hacía el desayuno a su familia, pero siempre criticaba a la vecina. A la misma hora que todos comían desayuno, la vecina solía tender la ropa que había lavado para que se seque, para que salga el sol y se secara. Y doña Modesta decía, mira Dora, mírala, no sé para qué tiende la ropa, para qué tiende las sábanas, si están todas sucias, mírala. Pasaron la semana, hasta que un día doña Modesta una vez más levanta a su familia y le da comida a sus hijos y nietos y todos los que vivían en la casa, porque su trabajo era de ser cocinera. Y ve a doña Dora que finalmente dice, mira, la ropa está limpia, finalmente aprendió a limpiar la ropa esta mujer. Uno de sus hijos le dijo, mamá, yo ayer limpié las ventanas de la cocina. No era Dora, era ella. Nada cambia hasta que uno cambia. Déjeme decirle que la fe cristiana no se manifiesta en áreas de lo posible. La fe comienza al final del poder humano. Cuando finalmente uno dice, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo lo voy a hacer, es donde la fe comienza a actuar. Hacemos nuestra parte y Dios usa el regalo de la fe para lo ordinario transformarse en extraordinario. Entonces, hay algunos patrones bíblicos para nosotros aprender a romper las barreras. Después de todo, miren, no importa en qué situación usted se encuentra, siempre va a haber una necesidad. Es por eso que clamamos a Dios y Dios siempre responde. ¿Sí o no? Eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una necesidad, clamaba a Dios, Dios respondía. Y después que Dios respondía, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Se apartaba del Señor. Y Dios causaba
necesidades en el pueblo. Traía hambre, traía sed, ¿se acuerdan? Caían en esclavitud. Y una vez más el pueblo clamaba a Dios, Dios respondía. Ese es el carácter de Dios y ese es el carácter pecaminoso de nosotros. Cuando estamos necesitados le pedimos a Dios y Dios siempre contesta. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, no a mi bien. En ningún momento dice que es para mi bien. Es al bien de la obra de Dios. Dios está obrando todo el tiempo en nuestra vida. Y aún las cosas negativas que nosotros decimos, ¿por qué Dios? Tal y cual como los profetas del Antiguo Testamento. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero ellos no sabían que Dios estaba preparando al profeta para poder llegar a ser lo que llegó a ser. Elías es uno de ellos, Eliseo es uno de ellos, Isaías es uno de ellos. Entonces, esta es la necesidad, Dios responde, pero nosotros nos olvidamos del Señor. Dios siempre responde al dolor del corazón. ¿Y sabe cómo Dios responde? Lo hace con compasión. Aún más, Cristo Jesús dijo que tuvo compasión de la multitud. Compasión de la multitud. Cuando Dios contesta, siempre contesta con compasión. Y cuando estoy hablando de compasión, no estoy hablando de simpatía o apatía para nosotros, sino que compasión es cuando alguien ve nuestro dolor y se asocia a nosotros. Viene con pasión. Y esto es lo que estuvimos viendo el miércoles. Que el prójimo, que era un samaritano, tuvo compasión. Lo vio tirado, dolorido, moribundo. Y fue la compasión que motivó a hacer lo que hizo. ¿Se da cuenta? Dios tiene compasión para con nosotros. Él ve nuestro dolor. Ve tu dolor, ve tu malestar. Y como Él ve nuestro dolor y nuestro malestar, tiene que responder. No que no pueda responder, no que no quiera, no, tiene que responder. Eso es lo que compasión significa. En griego es espalta. Cuando alguien ve a alguien necesitado y porque tenemos compasión, respondo a socorrerte. Respondo a tu dolor. La palabra del Señor dice que Él nos ama y que Él nos alimenta día tras día. Él nos enseña. Lo podemos ver en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo. No dijo que lo amó, sino que dio. Esta es la forma en que amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dice que no hay justo, no, ni siquiera hay uno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. No, ni siquiera uno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, con pasión por nosotros. Cristo amó a la multitud, al mundo, alimentó a los necesitados, enseñó a sus discípulos, sanó a la multitud. Y tuvo compasión para con ellos. Y es la misma compasión que tiene para con nosotros. Es por eso que Dios siempre llama a los líderes, quienes son los que hacen la diferencia.
El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. La semana pasada estuvimos viendo que los pronunció una bendición sobre sus discípulos. Y no llegaron a ser lo que llegaron a ser, sino hasta después de la resurrección de Cristo Jesús. Hay veces que nosotros creemos que los apóstoles y los discípulos del Señor eran Superman, ¿verdad? Eran santos, no caminaban, volaban. No, eran tal y cual como usted y yo. Con sus temores, con sus pasiones, con sus errores. Pero el Señor le dijo: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Oraré a mi Padre y mi Padre os enviará otro Consolador, el Espíritu de verdad que este mundo no lo conoce. Y estará con vosotros para siempre. Es el mismo Espíritu del Señor. Dios siempre, como dije, llama a los líderes que hacen la diferencia. Alguien tal y cual como usted y como yo. Alguien una vuelta me preguntó: ¿y cómo usted decidió a ser pastor? Le dije: yo no decidí a ser pastor. Porque si yo tuviese que escoger a alguien que esté a cargo de una congregación como esta, no se lo daría a este hombre. Fue Dios el que te llama. Y como Dios llama, uno tiene que responder. Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Dicta, dime. Yo lo hago. Yo lo hago. Porque he nombrado y he declarado que eres mi Señor y Salvador. El que manda acá no soy yo, eres tú, Señor. Me he rendido absolutamente a ti. Mis planes, mis futuros, mis decisiones, todo está en tu mano. Pablo lo pone de esta manera: juntamente con Cristo estoy crucificado, yo ya no vivo más, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en este cuerpo la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó tanto que se dio a sí mismo por mí. ¿Usted cree que Dios siempre anda buscando los super espirituales? ¿Los intelectuales? ¿Los sabios? ¿Los super santísimos? No. Él llama, y todo aquel que contesta, Dios los usa. Y viven vidas victoriosas porque finalmente aprendemos a cómo romper las barreras, derrotar las barreras que nos impiden a tener una relación íntima con Él, las barreras que nos impiden a vivir una vida en santidad para Él. ¿Qué podemos decir de Pedro? Oh, el primer papa. No, no es verdad. No, no es verdad. Primero y principal no es histórico. Pero un hombre que tenía problemas, tal y cual como nosotros tenemos problemas, ¿o no? A la primera de cambio, en vez de esperar y ser obediente a Cristo Jesús, se fue a pescar. Regresó a su oficio. ¿Pescó algo? Naranjas. Ni un refrío pescó. Y el Señor le tuvo que enseñar: tiren la red al otro lado. Del otro lado, lo están haciendo mal, tiren al otro lado. Y cuando se dieron cuenta que era el Señor, entonces sí, Pedro es el primero que se tira, ¿verdad? ¿No actuamos a mí muchas veces? Claro que sí. Andrés, Juan Marco, Pablo, Santiago. Personas tal y cual como usted y como yo. Pecadores salvos por la gracia de Dios. La palabra del Señor nos dice, fíjese en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? En el Evangelio. Dice, el reino de Dios vino. Y se refería a él mismo. Y dijo, y si quieren el reino de Dios, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Crean en el Evangelio. La palabra arrepentirse significa dar una vuelta 180 grados. Tiene que haber un completo cambio. El que iba para el norte, vaya para el sur. El que iba para este, vaya para el oeste. Tiene que haber un cambio radical. Como dije anteriormente, nada cambia hasta que uno cambia. Si usted está tratando y sigue teniendo el mismo resultado, esa es la definición de locura. Si hasta ahora no resultó, deje de tratar. Sea obediente y haga lo que el Señor nos ordena que tengamos que hacer. Poner nuestra confianza en Él. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una creencia. Tenemos que creer que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo Jesús. Él tiene que ser prioridad. Cuando estoy hablando de evangelio, dos palabras, eugelio, que significa buenas noticias, noticias agradables, noticias de gran gozo. Y esta es la primera buena noticia. En Cristo Jesús todos nuestros pecados son perdonados. Número 1. Podemos vivir en libertad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la buena noticia. En Cristo no solo te perdona los pecados, sino borra toda maldad. Y la segunda buena noticia. El Mesías, el Verbo encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel, finalmente vino. Vino a hacer la grande obra en aquel Calvario. Una obra redentora de derramar su preciosa sangre para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Ya no hay excusa. Ya no hay más excusa. No es que lo hago porque soy pecador, no es mi naturaleza. Pide perdón. Ponte de acuerdo con Dios. Eso es lo que el Señor le dice a través de Isaías al pueblo de Israel cuando estaba en desobediencia. Le dijo, pongámonos de acuerdo, dice el Señor. Tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. En ese estado que estás, que tus pecados huelen, hieden. They stink. Pero si nos ponemos de acuerdo, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, blancos quedarán como la nieve. Promesa de Dios. Bueno, pero es que no me siento como... No es cuestión de sentimientos, no es cuestión de emociones. Es palabra de Dios y esta es nuestra esperanza. Yo no entiendo a estos cristianos de que, necesito que me hagan una liberación. Liberación. Ok, déjame liberación, ok. Quiere decir, sí, necesito que los hermanos oren y aten al enemigo. Aten al enemigo. Sí, porque la Biblia dice que todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que sea desatado en el cielo será desatado en la tierra. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? ¿Dónde? ¿Nuevo Testamento? ¿Antiguo Testamento? No sé, pero ahí está. No sabe entonces dónde se encuentra. Esto quiere decir que no sabe la interpretación de ese pasaje. Como muchos usan pasajes bíblicos fuera de contexto. El que yo ate algo en la tierra no quiere decir que literalmente será atado en el cielo.
Y están aquellos que se pasan atando al enemigo, atando al enemigo, atando al enemigo. Te ato y te tiro y te piso. ¿Para qué? ¿Y si usted lo ata, quién lo desata? Porque aparentemente en muchas de las iglesias todos los domingos atan al enemigo. ¿Y qué? ¿Quién lo desató? Porque el próximo domingo lo vamos a tener que atar de vuelta. El justo por fe vivirá. Ya tengo la victoria en Cristo Jesús. Ya soy más que vencedor. No solo eso, sino que la palabra del Señor dice, sométete a Dios primero. Resiste al diablo y entonces huirá de ti. Pero muchos quieren resistir al diablo, pero no se quieren someter a Dios. What's up with that? ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que entender, escúcheme bien, en cuanto al Evangelio son las buenas nuevas, Evangelio, buenas noticias, noticias agradables, noticias de gran gozo, el Señor nos perdonó, el Señor vino. No solo eso, sino que en Marcos podemos ver que el Señor mismo fue el que echó afuera a los demonios. No fueron los discípulos. Lo hicieron en el nombre de Cristo Jesús. Es por eso que estaban atónitos. Aún hasta los demonios se someten en tu nombre. Claro, en mi nombre sí. En aquel día muchos van a venir, dijo, ¿no hemos echado fuera demonios, predicado en tu nombre? Sí, en mi nombre lo han hecho, pero no los conozco. No he sido su Señor. Buenas nuevas, ¿a qué se refiere? Bueno, esta es la buena nueva. Dios te puede perdonar. Dios te quiere perdonar. Únicamente en Cristo Jesús está el perdón de pecado. No solo que Él te puede perdonar, sino que Él te puede sanar. Dios te puede sanar. Aleluya. Él es doctor de doctores. Pero te tienes que someter a Él. No solo eso, sino que Jesús te puede restaurar tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tus sentimientos, tus recuerdos, tu pasado y garantizarte un futuro mejor. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. A mí me dice la palabra del Señor que cuando estaba con sus discípulos, cada vez que terminaba el día, oraba a su Padre. No solo que le daba gracias al Señor, sino que por la oportunidad de poder sanar a los enfermos, a los leprosos, perdonar pecado a aquellos que eran considerados como tercer parte de la ciudadanía. En el libro de San Marcos, este no es apóstol de Cristo Jesús, sino discípulo del Señor, y es el primer evangelio que se escribe. Y San Marcos lo menciona a Cristo Jesús como el siervo de Dios, siempre obrando, siempre trabajando, nunca descansa en el evangelio. Pero sí leemos en el capítulo 1, y son varios capítulos, que todas las veces que terminaba el día, tomaba el tiempo de ir al Señor en oración. En el capítulo 2 podemos ver que Jesús sana a un paralítico, que 4 amigos lo traían y tuvieron que romper el techo, ¿se acuerdan? En el capítulo 3 Jesús sana a un hombre con la mano seca. En el capítulo 4 podemos ver la parábola del sembrador, que tiene que ver con cuanto al reino de Dios. Si no entendemos la palabra del sembrador, no podemos entender el resto de las parábolas. Hace 3 milagros. En el capítulo 6, versículo 34, dice la palabra del Señor, Jesús tuvo compasión de ellos, pero le dijo a sus discípulos,
ustedes deben de comer. Ustedes hagan su parte. Es por eso que Dios quiere que usted haga cosas imposibles. Pero hemos perdido esa noción. Hay un dicho muy común. Dios dice, ayúdate. ¿Que qué? Que te ayudaré, ¿verdad? No es verdad. En ningún lado de la Biblia está eso. En ninguna parte de la Biblia está este pasaje bíblico. Ayúdate que te ayudaré. Mentira. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Están aquellos que dicen, no, tú haces tu parte y Diosito entonces después te va a apoyar y te va... No es verdad. El Señor nos quiere ayudar. Anhela ayudar. Y en el Señor podemos romper toda barrera que impide que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. La iglesia del Nuevo Testamento estaba compuesta con gente común que hacía cosas imposibles para la gloria y la honra del Señor. ¿O no? Era una iglesia que oraba, era una iglesia que planeaba, era una iglesia que actuaba. Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Pablo nos enseña que Jesús es el que suple todas nuestras necesidades. Como dije anteriormente, muchos no intentan lo imposible y viven vidas espirituales mediocres. ¿Por qué? Porque no buscamos hacer lo mejor de lo mejor para el Señor. Tenemos las buenas nuevas, podemos romper barreras, Jesús nos ayuda. Y termino con esto. ¿Cómo romper barreras? Es bien simple, tan simple que lo puse casi al final. Primero y principal, comprenda que Dios es bueno, ¿o no? Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. No importa la barrera que usted tenga que romper, que quebrar, que quebrantar, que traspasar. Usted tiene que entender, tiene que comprender que Dios es bueno todo el tiempo. ¿Alguna vez usted pensó de esta forma, que Dios no lo puede a usted amar más que con el amor que lo ama? Es el mismo amor. Y Dios es bueno todo el tiempo. Segundo, crea que Dios es capaz de hacerlo. Aún más, es el único que lo puede hacer. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Promesa de Dios. Y por último, crea que Dios quiere que hagamos lo imposible. Debemos creer que Dios quiere que nosotros hagamos lo imposible. Después de todo, ¿no servimos a un Dios grande? ¿O no? ¿Quién hace grandes cosas? Ese es a Dios a quien servimos. Oh, es imposible para mí, hermano, sobrepasar estas barreras. Nada es imposible si tan solo puedes creer. Nada es imposible para Dios. Todo usted lo puede lograr en el Señor. Si usted está aquí esta tarde y dice, Pastor Javier, hay áreas en mi vida que necesito tener victoria, que tengo que romper esas barreras, usted lo puede hacer y puede comenzar hoy día. Simplemente pidiendo, rogando, suplicando al Señor que lo haga por usted. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro.
y vamos a pedirle a Dios. Hay un mundo que necesita un toque especial por parte de Dios y Dios lo quiere hacer a través de su vida. Pero usted tiene que ser finalmente libre de todo lo que lo acosa, de todo lo que lo ata, de todo lo que lo mantenga entre barreras. Ahí donde usted está, póngase de acuerdo con Dios. ¿Cree usted que Dios es bueno? Gloria a Dios. ¿Cree que Dios es capaz de hacerlo? Gloria a Dios. ¿Cree que Dios quiere que hagamos lo imposible? Gloria a Dios. Nada es imposible para el Señor. Déjeme orar por usted. Padre Santísimo, Señor, venimos en pos de oración en este momento, Señor, ya que tu palabra, Señor, dice: por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestra petición delante de Dios con ruego y acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Señor, yo te pido, si hay alguien aquí, Señor, que todavía está sufriendo de un pasado sin olvido, si alguien está en dolor, Señor, por esos recuerdos, por esas trampas que pusieron, esos abusos, si hay alguien aquí que tiene algún vicio que no puede romper, Señor, sabemos que con tu ayuda lo podemos hacer absolutamente todo. Somos más que vencedores. Este mundo no es nuestro. Estamos aquí como peregrinos, como pasajeros. Por un corto tiempo estaremos de este lado del cielo, pero nuestra ciudadanía es terrenal, es celestial, no terrenal, de donde esperamos a Cristo Jesús descender por su iglesia. Declaramos victoria, Señor. Victoria, Señor, sobre esas emociones que muchas veces no nos dejan dormir tranquilamente. Victoria, Señor, sobre esas palabras que anteriormente solían dañarnos, pero ya no nos dañan más, porque sabemos, Señor, cómo es que tú nos ves, embajadores del reino de Dios, gran sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató las tinieblas, tu luz admirable. Señor, te damos a ti, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios diga: amén. Amén. Hermanos, antes de recoger diezmos y ofrendas y ser despedidos, me gustaría que por favor, si Carlos, Daniel y Jesucita pueden pasar al frente, por favor. Familia, si pueden pasar, pasen al frente. Ellos son miembros de Primera Iglesia Bautista del Río, pero una etapa nueva van a estar comenzando. Ellos van a estar viajando. Pasen aquí, por favor, hermanos. Aquí. Pasen aquí, por favor, el púlpito. Ellos van a estar una etapa nueva, como dije anteriormente. Van a estar viajando a New York, donde tienen familia y mejor oportunidad de trabajo. Y como familia, esposo y esposa han tomado la decisión de ir de Oxnard a Nueva York. Así que como iglesia nos gustaría despedirlos con una oración colectiva por parte de nuestra congregación. Recuérdelos por favor en sus oraciones. Si los quiere apoyar, la mejor manera de apoyarlos es comunicándose con ellos. Ellos le van a dar a conocer las necesidades que tienen, pero como familia que somos, ¿por qué no le damos el mejor regalo que le podemos regalar, que es la bendición de esta asamblea del Señor? Amén. Oremos. Padre Santísimo, Señor, venimos juntamente en pos de oración, Señor, con esta asamblea, esta eclesía, Señor, este grupo de electos, como dice tu palabra, y pedimos, Señor, sobre ellos una bendición, Señor, celestial, Señor. Señor, tu palabra dice que el que no trabaje no coma. Ellos vinieron, Señor, a trabajar en este país. Señor, han pasado por peligro, han pasado por diversas etapas, pero en esta nueva etapa pedimos, Señor, que esta oración, Señor, los cubra a ellos con esa autoridad celestial, Señor. Anhelan conocer, Señor, tu voluntad, anhelan crecer aún más, y te damos gracias por el privilegio
de haberles servido, el privilegio de haberlos conocido, el privilegio, Señor, de poderlos mantener en oración. Padre Santísimo, sabemos que a los que aman a Dios, absolutamente todas las cosas ayudan a bien. Señor, te pedimos que envíes ángeles que encampen alrededor de ellos, que los protejan, que lo cuiden, Señor, y como familia, Señor, que puedan crecer bajo la guianza de tu Espíritu Santo a este Señor, a este varón, sacerdote del hogar, Señor. Pedimos, Señor, que Él te conozca más, que Él te sirva más y que Él, Padre Santísimo, pueda testificar lo hermoso y lo precioso que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Vamos a pedir, por favor, si los sugieres pasan a recoger diezmos y ofrendas que le pertenecen al Señor. Después del servicio, como usted sabe, tenemos despensa. Si usted quisiera llevar, se puede llevar cuanto quiera para compartir, cuanto también quiera compartir con aquellos que no son tan afortunados. Vamos al Señor en oración por estos diezmos y ofrenda y después entonces vamos a ser despedidos. Padre Santísimo, te damos gracias porque a la verdad es mejor dar que recibir y tú, Señor, lo demostraste dando a tu Hijo unigénito, lo mejor de lo mejor de lo mejor que tenías. Señor, te doy gracias que tus siervos, tus discípulos, hemos aprendido a darte a ti lo mejor de lo mejor de lo mejor que tú mereces. Señor, a ti te damos las gracias, la honra y las gracias, Señor, porque todo lo que tenemos proviene por parte tuya. Señor, tú nos has prosperado tremendamente, Señor. Y en gratitud en nuestro corazón, Señor, venimos a darte una parte de todo lo hermoso, todo lo maravilloso, de toda la abundancia que tú has derramado en nuestras vidas. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios diga: amén. ¿Me ayuda a cantar, por favor? Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Dios, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, palmando nuestras manos, danzando nuestros pies. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios. Gloria a Dios. Cantar a Dios,